En este video vamos a jugar al mejor juego de Dragon Ball de cada consola, desde la NES hasta la última generación, para así descubrir cuál es el número 1 de esta lista. Al final vamos a mostrar un top 7 definitivo. ¿Será Xenoverse 2, Sparking Zero, un juego retro de GBA el ganador? Tendrás que ver esto completo para saber la respuesta. Hagamos un reto imposible. ¿Podemos ser el primer video que tenga la misma cantidad de visitas que de likes? Es muy difícil, por lo que les pido a todos que dejen su me gusta. Esta aventura será extensa, pero espero que disfruten este viaje junto a Tío Medusin. Dragon Ball Shenron no Naso, o traducido El misterio de Shenlong. Para la NES y para la Famicom, fue un pionero lanzado en 1986 en Japón, con un gran impacto comercial. El primer videojuego para una consola mainstream, y el segundo basado en Dragon Ball. Por si quieren saber, el primero fue Dragon Ball Dragon Daihikyu, o algo así, que sería la gran región inexplorada del dragón. Dragon Ball Shenron no Naso es un nombre medio raro, pero es el primer videojuego con el que vamos a empezar. Les quiero decir que estuve recopilando un par de detalles y curiosidades muy buenas de este juego, como la propia participación de Akira Toriyama. Este juego, bueno, la traducción está en español con Radar Dragón. O sea, la traducción no... Vamos... No conecta las oraciones, pero bueno, como digo, un juego que originalmente estaba en japonés y le encontré una versión en español, pero bueno, la traducción un poco rara. Pero vamos a ver cómo se juega. Así le pego piñas con este salto. Y lo que sí estuve viendo que este videojuego tiene la barra... Uy, acá hay un objeto. La barra de salud es como un temporizador, así que tenemos que avanzar rápido y no perder mucha salud. Igual hay unos personajes acá que están medio picados, como este chaval que tiene una espada. Encima, no sé cómo derrotarlo. O sea, no puedo pisarlo, tengo que pegarle piñas. Ahí también lo derrotamos rápidamente. Sé que va a parecer como, no sé, el pibe que nació en el 2010 va a ver esto y capaz que dice nostalgia. Pero sé que es muy antiguo esto, pero me da un poquito de esa sensación de juego antiguo que yo disfrutaba de pibe, que claramente no eran estos videojuegos, sino capaz que una generación más adelante. Pero no sé, este estilo retro está copado. Captura. Es que, amigo, no sé por qué hablan como cavernícolas. Tipo, los chavales, o sea, dicen palabras nada más. Que tengan correlación las frases, pues es opcional. Y como dije al principio, Akira Toriyama participó en el diseño de 3 personajes. Creo que acá voy a palmarla porque no tengo salud. Este objeto creo que me regenera algo. Uy, ¿esto qué onda? ¿Lo puedo golpear en el aire de última? Van a hacer una bomba, creo, ¿no? Tiene toda la pinta. Mierda. No, me rebaitió. Fue como que hizo, fue para un lado y después fue para otro ojo. Rápido. Pero como digo, Akira Toriyama participó en el diseño de 3 personajes. Uno era un alienígena de 4 brazos, que es parecido a Krillin en parte, pero se llama Kurielien. Y otros diseños que no son canónicos, pero que es interesante la participación activa del creador de la serie en estos videojuegos. What the fuck, el báculo sagrado me dieron, tipo, lo recogí como objeto. Che, igual no sé por qué, pero me da una sensación media creepy. O sea, me da un poquito de miedo este juego. Y otro detalle muy interesante. Uy, para. No tengo vida, boludo. ¿Cómo carajo le peleo a este? ¿Cómo carajo le peleo, amigo, si no tengo salud? O sea, no entiendo cuál fue la idea de que la salud sea como un temporizador. Vas avanzando en el juego y vas perdiendo vida. No lo sé. Fíjense que hay un destello cuando le pegas, pero claro, no, me cago a piña este chaval, amigo. La acabo de derrotar. La acabo de derrotar y perdí. Cuando yo le dije que tryhardeaba los juegos de Dragon Ball, era en serio. ¿Viste? ¿Te puedo pegar ahí? Bien, lo tosqué. Lo tosqueo ahí, lo tosqueo con las piedritas. El tema de esa avispa molesta, boludo. De escala multiversal ese bichito, amigo. Está guachín. ¿Qué le pasa en la cara a uno, amigo? Una cosa que también les quería comentar es que en Occidente este juego se adaptó como Dragon Power, ya que en los 90 fue cuando Dragon Ball pues se hizo popular en esa parte del mundo, pero salió una versión en la que eliminaba todo ese material de Dragon Ball, así que como no era popular en ese momento, pues directamente lo adaptaron como Dragon Power. ¿Viste qué onda? ¿Lo puedo tosquear? Más difícil este, lo cagamos a palo. Vale, iré solo. No, estos, ¿qué onda? Ahí está, lo cagamos a piña. No puedo pelear contra los dos al mismo tiempo. ¿What? ¿Puedo pasar? Ahí está, menos mal. Los ignoro directamente. Bien. Por lo menos superamos el primer nivel. Sácame este juego, vamos con el siguiente, por favor. Dragon Ball Z Hyper Dimension para la Super Nintendo, lanzado 10 años después en Japón. Último juego de la SNES, donde encontramos la gran saga de los Super Butoden. Y ojo que esta saga volverá en este video. Vamos a ver qué nos puede ofrecer la Super Nintendo. Aprovecho de decir que me encanta el arte de las portadas de los videojuegos de este tiempo. Seguramente las habrán visto en algunas imágenes de internet y demás, pero son impresionantes. Acá nos empiezan a explicar la historia de Dragon Ball y me gusta mucho el marco que se usa. Opa, la animación.
Uy, qué buen sprite, amigo. Este videojuego acentuó los combates cuerpo a cuerpo y quitado la pantalla dividida que provenían de otros videojuegos, que ya lo veremos más adelante. Aunque tenemos una pelea de Piccolo contra Freezer. Acá ya el salto es tremendo. O sea, claramente a lo largo del video los juegos irán evolucionando y serán mucho mejores, pero los controles me van a retrolear, amigos. O sea, va a ser difícil adaptarme a cada juego. Son muchas consolas y ese problema siempre va a estar. Opa, ¿y este choque? Bueno, ya habían choques así de... No, amigo, me re-noqueó. Me lanza la definitiva, ¿no? No, me destruyó. Hay un detallito en estos juegos de 16 bits que estos combates como los de Piccolo contra Freezer no había problema si los perdías. En cambio, con otros guerreros, que ya veremos más adelante, sí tenías otra oportunidad para seguir luchando. Y realmente me sorprende lo pulido que están los sprites, tanto en este menú. A ver si podemos ver algo. Transforma en Super Guerrero. Debe estar traducido al español de España. Esa es la fase 2. No sé si puedo llegar a mostrar lo que es derribar a un oponente hacia otra zona, que supuestamente se puede, pero calculo que en el combate libre. Y acá hay una mecánica que tampoco sé cómo realizarlo, capaz que tenga que jugar un ratito después, pero hay una mecánica llamada Desperate Moves. Cualquier cosa me sirve antes que... ¡Ahí va! Justo lo que dije. Gracias, Freezer, me ayudaste el video. Encima... ¿Estamos volando? No, qué piola. Encima estamos en la parte del escenario donde Freezer lanzó la bola para que se destruya todo. Freezer quería presumir lo que hizo en el escenario. Ahí está, cae directamente en el agujero. Lo siento, pa. Pero hay una mecánica que, como decía, no tengo ni idea cómo se hace. Capaz que si el oponente me lo quiere realizar no hay problema. Pero se trata de una super técnica la cual se puede ejecutar cuando tenemos poca salud. Absorbe al Android 17 y 18. Me gustan todas estas presentaciones. Están facheritas. Magic, bueno. Lo que también estuve viendo que este arte, como lo que son en los menús y demás, también en los personajes del juego, están inspirados en los colores de tinta y la acuarela que utilizaba Akira Toriyama. Acá sí no debe haber problemas si pierdo, pero me sirve aprender un poquito más los controles. Y creo que si cargaba el kit también subía mi salud, así que es un detalle muy bueno ese. Te he apretado todos los botones, aviso. Pues no puedo hacer mucho. ¿Qué te hace el vivo, Cell? Si me dejé ganar. Vamos, que con la fase 2 no va a tener problema este Goku. Eso sí, era un plantel bastante limitado, por lo que acá sí tengo que derrotarlo. E igual me sigue pegando mucho, ¿eh? Ahí con la bolita de energía lo toqueo, ¿no? ¿What? Ese ataque acá de costado, amigo, o sea, no sé ni cómo hacerlo yo, amigo. No, me destruyó, no puedo hacer nada. Pero sirve para mostrarles esta escena que está muy buena. La pantalla para continuar es un Krillin que te da una semilla del ermitaño. ¿Qué pasa si le doy que no? No, vamos a darle que sí. O sea, tiene sentido que el chabón me baje toda la vida porque es el enemigo final. No, amigo, alto, ¿cómo me hizo? Siento que en estos videojuegos una revista de apoyo que te da los movimientos y demás era clave para lanzar técnicas y cosas de ese estilo. No, para, no me salió. Esa técnica, amigo, me la recheraste a mí. Aprovecho de decirles que me sigan en Instagram como Tío Medusín. Casi nunca lo comparto y estaré saludando a futuro a la gente que me siga por ahí. Ataque de desesperación, golpe meteorito. A ver, ¿cuál es la Y? Una piña más, una piña más. Nah, mira lo que queda de vida. No, amigo, ya está. No, insoportable este ser, amigo. Me quiero pegar un tiro en la verga. Parece decorativa la animación de Super Buu, pero cuando se acaba el tiempo, los personajes se eligen automáticamente. Abajo, trabajo, delante. Ahí va. ¡Sí! ¡Oh, por fin! Ay, amigo, no, me tuve que comer un tutorial para lanzar esta técnica. Esta es la Desperate Move o el ataque de desesperación de Bellito. Ahí va, ya le agarré la mano. Muy buen juego, pero claro, tenés que practicar cada personaje para tratar de saber usar su moveset. Dragon Ball Z Butsu Retsuden, lanzado en 1994 en Japón para la Sega Mega Drive. Ese año también se publicó en Francia y España, bajo este nombre que no me animo a decir, pero que significa el llamado del destino. De la Sega Mega Drive tenemos Dragon Ball Z Butsu Retsuden, o acá se traduce como Leyendas de Poder. Créditos a Canon Zombie, que fue el que adaptó este videojuego al idioma español. Vamos directamente con la historia. A diferencia del Hyper Dimension, acá sí hay un sistema de combate con la pantalla dividida. Hasta se parece al Super Butoden 2. De hecho, en Europa la Mega Drive dominaba más que las NES, por lo que este juego fue muy esperado y fue el único de esta consola, de la Sega Mega Drive. Ahora entiendo la pantalla dividida, fíjense que yo me alejo, pero acá pueden apreciar dónde está cada guerrero. De hecho, verse que acá fue donde se introdujeron los Desperate Moves. Ojo, defensa. Esto va a destruir, ¿no? No, amigo. Ahí va, déjame. Lo tengo que destruir también. A ver, Rikun, si te va a aguantar esta, pa. Mi revancha después de que me hiciste de pibito. Se comió el ataque con toda. Acá aparecen las técnicas. Un poco complicado hacer el Masenko.
Amigo de pedo le gané. Me cuesta bastante los controles acá. Vamos a cambiar a la historia de Trunks. ¿Pero por qué se enfrenta a Rikum? Si hay alguien que vaya a jugar estos juegos, le recomiendo 1000 veces que busque en internet los controles, técnicas especiales y demás. El loco que me vendió estos juegos, lo que sí no me dio ni un... Ah, sí, me puede defender acá, ¿no? Como decía, el loco que me vendió estos juegos no me incluyó manual ni nada de eso. Así que les recomiendo 1000 veces que investiguen cómo hacer las técnicas y demás. ¿Dónde está Trunks? Será bañador, ¿no? Está piola la pantalla al perder. Ey, esa introducción la vi en otro lado, me parece, ¿Está Taioken? Opa, buena jugada esa, Ya está. Con eso pierde. Acá lo hice mejor. Le voy agarrando la mano poco a poco. Me pregunto si podré sacar un what if, pero calculo que tengo que avanzar mucho en la historia para eso. Encima Freezer tiene pinta de ser esos boss que son re polenta. Corte, ¿jugás piola? Bueno, a ver si te la bancás contra este. Ahí va. Y ahora en un momento empecé a petar botones y tuve suerte. Creo que el enemigo final era Gohan. ¿Está Kame, por fin? Bien, por lo menos puedo hacer una técnica. Nah, Trunks se la está reviviendo, amigo. Toma, lo que no te educó Vegeta, te lo voy a educar yo, guacho. Una piña. Ahí va. No, amigo, este costó bastante, Para ser el único juego de Sega, pues no está tan mal. Igual si practico, capaz que puedo llegar a desbloquear la pantalla final de Goku. ¿Piccolo podía lanzar rayitos así desde las antenas? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Acércate, viejo, acércate. Ya está, se lo mierda, Piccolo. Creo que puedo llegar a la final. Oh, mirá, tiene escena de introducción transformándose. Qué capo. Para Vegeta solo patadas bajas. ¿Ese era el Kensan? Ya estaba Vegeta. Se terminó la discusión de quién es el más fuerte. No, de acá no te vas él. Uy, mierda, me cago. Ahora me encerró a mí. Como en la serie. ¿Con esto pierde? Bien, menos mal. Al final no era tan perfecto, Cell. Ahí está la batalla final. Ella nunca dejó de creer. Siempre tuvo fe. Al final no terminé comentando el combate ya que fue muy difícil. Así que voy a grabar un poquito mi voz en off explicando un par de puntos muy importantes de estos juegos. Estoy seguro que a muchos no les llama mucho la atención este aspecto retro que tienen. Por lo que intenté realizar este reto. Además, con otros juegos más adelante, tengo también el subjetivo de que sea una experiencia divertida y memorable. Por eso intento hacer estos desafíos complicados. No en todos, ya que algunos no valen tanto la pena, pero para el Butchu Retsuden quería hacer algo así. Ahí te das cuenta lo importante que es tener una guía de controles a mano. Vieron que los juegos actuales generalmente tenemos instrucciones, tutoriales, y si buscas en YouTube ves gente explicando mecánicas complejas, pero acá era simplemente estar mucho tiempo probando hasta que te saliese algo. Eso no quiere decir que la jugabilidad haya envejecido mal, simplemente va acorde a la época. Y al final, después de mucho esfuerzo, terminé derrotando a Gohan. Y ya está, nada más. Todo el esfuerzo que hice solo para ver esto. Dragon Ball GT Final Bout. La primera PlayStation albergó desde 1997 el único videojuego de Dragon Ball GT de esta lista. Y el primero en ser totalmente en 3D. Cerrando una dudosa generación de Dragon Ball en esta consola. Sinceramente pensaba en colocar el Ultimate Battle 22. Y me quedo con ganas de probar los 21 anteriores. The Legend queda fuera de la ecuación, por lo que esta vez ganó la nostalgia. Con una puntuación según los fans de 48. Básicamente pésimo. No, amigo, asunto que no escuchaba esta intro. Para el Dragon Ball GT Final Bout, al igual que los otros juegos, tengo una guía al lado para saber cuáles son las técnicas. No me animaba a decirlo con los juegos más antiguos, ya que no sé si habrá gente que los pudo disfrutar de su infancia, pero yo creo que a partir de ahora ya se empieza a sentir ese sentimiento de nostalgia, y esto se va a presentar con mi gusto culposo, que es el Final Bout. Encima tiene alta banda sonora, pero acá en el menú, por alguna razón, no suena nada. ¿Qué tan mal estuvo la Play 1 para que este sea el mejor videojuego, no? ¿Este es Vegeta GT o el DZ? Ah, es la versión de la saga de Majin Buu, ¿no? Ok, sí, claramente no se ve bien, pero entiendo que era el primer videojuego de Dragon Ball en 3D con estos polígonos. Ok, me lanza la técnica. Acá lo que recuerdo que era contador, porque apareció un contador ahí. ¿Cómo me defiendo? Creo que era, por lo que es con la X, ¿no? Así. Ahí va, este es el ataque Big Bang. No me digas que viene un choque. A ver, yo entiendo que este juego fue súper criticado, pero seguramente es el único que tiene ese recuerdo bastante nostálgico. Voy a apretar todos los botones a ver si sirve de algo. No me está sirviendo mucho. Creo que, o sea, desde pibe nunca supe cómo ganar los choques, y ahora pues, tampoco sé cómo hacerlo. O sea, una icónica con la que viví toda la vida. Ahí va, Final Flash. Ahí va, buenísimo. Se lo comió de lleno. Pará, me está cagando a palo. Pará, me defiendo ahí. No entiendo por qué tanto cambio de cámara. Eso marea un poco. What the fuck, las animaciones.
Date vuelta. Oh, Dora para darse vuelta, amigo. En lo que se da vuelta Vegeta o Goku está en la fase 5, amigo. Golpea. No, es que... No, que... Amigo, que... No. Vamos a probar con Gohan. Mayormente traté de acceder a versiones en español, así se entendía todo. Pero en otro caso claramente no se podía hacerlo porque eran juegos exclusivos de Japón. Digo esto porque yo cuando lo jugaba en la Play 1 creo que estaba en inglés. Es que sí, se me remezclan los controles con lo del anterior juego, amigo. La favorita energía, amigo. La vieja confiable. Esto en cualquier juego sirve, amigo, ya sea actual o antiguo. Claro, yo decía, de última me manda contra un personaje, ya sea un Cell o Freezer, que quizá la hitbox no se me complique tanto. Pero, amigo, este guachín es re... Mirá cómo me esquiva encima, mirá. Amigo, me está rebailando sabroso el chabón. No, amigo, no sé cómo defenderme de esto, guacho. Para un poco. Ahí está, no sé qué hice, bien. Amigo, la táctica, lo mismo. La táctica de apretar todos los botones sirve acá y en todos los juegos. A ver, obviamente la estoy pasando mal y entiendo que este juego es súper criticado, pero Zuro no es el único que lo recuerda con cariño. O sea, como ese sentimiento de sé que sos malo y te acepto con todos tus defectos. Nunca me voy a olvidar el baiteo de que era una intro tremenda, pero el gameplay se resumía en esto. Kid Buu nunca falla, amigo. Perfecto, a ver, si soy guachín, yo creo que será más fácil pegarle. Puede ser... Ahí está, eso. Buu como que medio se deformaba de los combos. No, tremendo. Kid Buu rompiendo las bolas en los juegos de Dragon Ball desde antaño. Ahí va, por fin, bien. Tuve que tildarlo a pura piña, pero si no hay forma, guacho. Un trámite para Majin Buu. ¿What? ¿Qué acabo de hacer? Lo ataqué con mi prepucio. Siento que estoy saltando la cuenta que tengo hace un montón de años jugando este juego. Ahí, le di en la piernita. Creo que estaba el Baby Osaru como boss final. Tengo que aprovechar cuando estoy uniado para hacer la técnica. Ahí, dale. Golpealo. Oh, no, Kid Buu pega una banda. No, parece que se me tildó la Play 1. What the fuck. No, amigo, me banearon por usar a Kid Buu. Mira, voy a cumplir el labor que desde chico nunca lo conseguí y que hasta la adultez lo pateé. Voy a tratar de desbloquear a Goku Super Saiyajin 4 y hasta que no lo consiga no voy a dejar de jugar. Uy, mira esto. Cambiamos de fondo. ¿Será que lo conseguí? Mirá, papá, todos los personajes desbloqueados después de tanto esfuerzo. Nah, mentira. Apliqué unos códigos en el menú de inicio. Encima yo recién me entero que se podía hacer eso. Bien, años esperando este momento. Encima contra Kid Buu, amigo. Todo estaba predestinado. ¿Cómo farmea ahora el hijo de put? No, mira, por ser peguito esquivó la bolita de energía. Como este juego es muy antiguo, no tiene una puntuación y solamente está la valoración que le dieron los fans. Pero claro, anteriormente no habían puntuaciones ya que eran juegos demasiado antiguos y algunos no salieron de Oriente. ¿No puede errar esto? Bueno, lo erró. Gracias. Ese es el Goku de... Otra cosa que me acaba de este juego es que está la versión adulta de Goku GT, cosa que casi nunca se vio en otros videojuegos. A ver, claramente no apareció mucho en la serie, tipo estuvo al principio, pero es un buen homenaje a este personaje. Creo que fue el combate más rápido que hice. Ey, me acuerdo de este escenario. ¿Y cómo se supone que detenga esto? En este se me complicó un poco. Contra Bellito se repica. Mirá. Mirá ese combo, papá. Ahí está, derrotado. Vamos a terminar de pelear pasado mañana. ¿What? ¡No! Amigo, me dio un escalofrío. Me acuerdo cuando me enfrentaste a este chabón. ¿Cómo le peleaba esto? Encima no lo bajo mucha vida. Bueno, está a la altura de un reto. Él ahora no me puede pegar a mí porque yo soy bajito. Hace muchos años que no puedo derrotar a este chabón. No. Cuidado. ¿Será que puedo volar? Ahí está. Capaz que volando le puedo pegar más fácil. Ahí está. Toma, sentate de cola. Podré ver el amanecer de un universo agradecido. Kenji Yamamoto fue el compositor. Amigo, ese loco lo conozco de la saga Budokai. Jugabilidad lenta, gráficos rígidos, cámara torpe, controles insufribles. Pero ahí va uno de mis juegos favoritos de Dragon Ball. Dragon Ball Z Shin Butoden. En 1995, exclusivo en Japón, salió este videojuego perteneciente a la serie Butoden, que viene a suplir el rol del Ultimate Battle 22 y representar en este video esta legendaria saga, pero en Sega Saturn. Este videojuego está completamente en japonés. Yo en un momento no entendía por qué, hasta que contacté con el que me vendió el juego y me dijo que este producto solo salió en Japón. Hasta me parece que fue el único de Sega Saturn. Sinceramente voy a moverme por intuición a ver qué puedo descubrir por acá. Vamos a elegir a Trunks, ya que está en español. Por lo que estuve viendo, en este juego vuelven las pantallas divididas, hay una mejora en las cámaras dinámicas y un radar que mantiene la acción clara y fluida. Aparte que creo que tiene los mejores sprites que representan el anime, que está un poco bugueado el tema de las texturas del escenario. Esto también me lo dijo el que me vendió el juego.
Y bueno, se va a complicar un poco, pero bueno, a pesar de eso voy a tratar de mostrar este juego lo mejor posible, ya que creo que es de los mejores juegos de Dragon Ball en 2D de los 90. Tenemos sprites grandes, animaciones fluidas que no se ven porque estamos bugueados en el escenario. Todo esto representando fielmente el anime. Mirá esa calidad, papá. Este videojuego dominó como quiso a la consola de 32 bits. Mirá la pantalla carga. De hecho, hasta tiene sentido con algo que ya veremos más adelante. Mira, acá se ven un poquito mejor los sprites, ya que no tiene bugueadas las texturas. Bueno, sin contar esa. Lo que sí, no tengo ni idea de los controles, amigos. Estoy re perdido. La música de fondo está god. Pará, loco. Ahí va. ¿Qué juego, muchachos? Nada, mentira, puse a la CPU jugar entre sí. Más que nada para reafirmar lo que dije al principio. Este videojuego viene a cumplir el rol que tenía el Ultimate Battle 22. Solo que este videojuego lo hace mejor. A pesar de que no podemos apreciar bien el estilo artístico, ya que hay por alguna razón texturas bugueadas. No sé qué le pasa a mi Sega Saturn, pero anda un poco mal. Pero aún así, remarco la fluidez de las animaciones. O sea, me parece lo loco que usen sprites sacados de la serie o representados directamente de ahí y que las animaciones se vean tan bien. Esta es la magia de los juegos retro. Pero aparte, el Shin Butoden. ¡Ojo! ¿Una técnica? Bien, por lo menos vimos unas. Ya que hasta ahora estuvimos viendo combinación de golpes y demás, pero quería ver, no sé si una definitiva, pero al menos una técnica en el juego. Como les decía, Shin Butoden implementó un modo que nunca se volvió a ver en otro videojuego y que representa muy bien la participación de Mr. Satan. ¿Este no es el de la película de Bio Broly? Bueno, se me retildó la Sega. Básicamente tenemos dos luchadores y nosotros tenemos que apostar por alguno de los dos. Vamos solo por Gotenks. Y capaz que me dicen, bueno, Medu, pero ¿qué onda? O sea, tiene que ganar un personaje el otro y ya está. No, yo participo. Tengo que ayudar a mi compañero, ya sea disparándole al otro, tirando objetos, como puede ser bueno, se lo tiré a Goku para que se caiga. Igual lo puedo cagar a tiro, me parece, a lo lejos. Ahí va, perfecto. Creo que ganamos, ¿no? Bien. un poco amañado esto, pero bueno, ganamos dinero. O sea, está copado porque hay un enfrentamiento y nosotros tenemos que apostar y podemos participar y vamos por Majin Vegeta. Es bastante ingenioso y creo que es la mejor forma de representar a Mr. Satan en un juego de Dragon Ball. A ver, quiero tirarle algo como para que se tropiece. Ahí le tiro una bomba. Uy, cuidado, no. A veces tenés que tener cuidado porque capaz que atacas a tu propio personaje, o sea, el que vos querés que gane. Pero nosotros estamos ahí para... A ver... No, bien, se lo comió el ataque, creo, bien. Y ganamos, bien. Es como muy raro, pero entretenido a la vez. Es que mirá las cosas que uno se encuentra al jugar estos videojuegos. Antes de pasar a GBA, en 2002 se lanzó para Game Boy con la esencia RPG Dragon Ball Z Legendary Super Warriors. No confundir con el Super Sonic Warriors, o traducido como Guerreros de Leyenda. A pesar de ser una consola portátil, lo cual se va a notar por la calidad de este videojuego, ten en cuenta que el otro eran de sobremesa y acá estamos hablando de una Game Boy. Pero a pesar de eso, se las pudo ingeniar para cubrir todo Dragon Ball Z. Acá como vemos es la parte de Raditz, la cual a mí de chico me traumó porque iba por un capítulo de la saga de Freezer y la de Cell y después volví a la de Raditz y bueno, esto ya me lo sé de memoria. Les voy a contar una curiosidad muy hilarante y está relacionado a algo que dije al principio. Como todo esto abarca Dragon Ball Z, hay jugadores de Estados Unidos que se spoilearon del final de la saga de Buu, ya que para ese entonces el anime no se había emitido. Che, Medu, ¿cómo esto te puede spoilear el final de una saga? Pues quizás no es tan complejo el tema del gameplay, pero claro, te da el contexto de todo lo que está pasando. Estoy seguro que a muchos ni le debe llamar la atención esto, pero es un juego de cartas básicamente. Sí, como el Balatro, con lo básico de un RPG, 4 estadísticas que se pueden aumentar. Vamos a mostrarle un poquito de la jugabilidad, que parece muy básico, pero tiene su complejidad. Básicamente estamos peleando en una rejilla de 8×2, donde cada posición tiene su efecto, y disponemos de hasta 125 cartas únicas. Ya, por ejemplo, acá no podemos mover arriba, por si el oponente ataca. Bueno, como que no sirvió de mucho, pero básicamente se trata de esto, una parte de ataque y otra de defensa. Y si hacemos las cosas bien, podemos hacer ataques muy poderosos. Mirá, jaja, lo acabamos de poner a Piccolo. Y en la parte de ataque nosotros tenemos que apretar los botones en el momento exacto y lo más rápido posible. Básicamente cada movimiento importa. Puede ser que no sea tan llamativo realmente, pero es un tesoro que algunos recuerdan, presumiendo de una puntuación basada en la opinión de los fans de 7.5. Y hay otro juego adicional llamado Goku Hishoden, no sé si lo pronuncié bien, pero en este caso, basado nuevamente en la valoración como todos los anteriores, el Legendary Super Warriors se lleva el primer puesto.
Lo derroté con la bolita de energía. Bien ahí. Me costó un poco, la verdad. A veces es difícil interpretar este juego, pero bueno, está bastante bien. Solamente voy a decir eso. Detengámonos un segundo, ya que durante esta ardua investigación, ya que como saben, si el pibe de Tenkaichi tiene que hacer algo, lo hace bien, me encontré con un par de consolas bastante raras y que creo que no hay chance de que las conozcan. Pero si las conocían y no las agregaban en el video, seguro me la iban a comentar. Por lo que les comparto la existencia de la Wondrous One Color, la cual fue una portátil creada por Bandai en el año 2000, la cual traía la versión común y la versión cristal, y con la característica de que se podía jugar tanto en horizontal como en vertical. En esta salió un juego llamado Dragon Ball, simplemente. No se le ingeniaron mucho. Un RPG de cartas bastante peculiar. En este avanzamos por toda la historia del Dragon Ball clásico, pero los combates no son de acción directa, sino que funcionan con cartas que determinan tus movimientos y ataques. Y es de lo poco que les puedo comentar. Lo estuve jugando, pero la barrera del idioma no me lo dejó muy fácil. Yo avanzaba en el tablero, tenía enfrentamientos casuales y me cruzaba con personajes icónicos de la franquicia. También buscando información me di cuenta de que es un remake del videojuego Dragon Ball 3 Gokuden. Pero a pesar de que mi experiencia fue tocar las cartas, elegir esferas y cosas que, bueno, más o menos me movía por intuición, eso no evitó que me atrapara esa estética nostálgica propia de esta etapa de la serie. Personalmente, de mis cosas favoritas son los sprites que tienen un nivel de calidad excelente. Pero acá que todavía hay sorpresas como la Bandai PlayDia, una consola que salió en 1994 y que más que una consola en sí parecía un reproductor de CD interactivo. Acá es donde aparecen dos juegos denominados... Uy, no, pará. Es ¿Cómo leo eso? No me animo, pero bueno, lo voy a hacer por ustedes. Dragon Ball Z Shin Saiyajin Setsumetsu Dragon Ball Z Shin Saiyajin Setsumetsu Keikaku Chiyu Gen Yochu Gen. Soy un boludo. Lo curioso es que en realidad no eran videojuegos en sí, sino más bien películas interactivas donde el jugador tomaba decisiones en ciertos momentos para cambiar la secuencia que veía en pantalla, la cual estaba basada en la ova del plan para erradicar a los Saiyajins, dividida en dos partes, la tierra y el espacio, y que tenía finales distintos según las opciones que vos elegías. No son títulos que entren en la lista que está planteada para este video, pero no hay duda de que son parte de esa historia rara y media olvidada de la franquicia. Obviamente yo cuando me enteré de todo esto me quise cortar las bolas, estaba todo planificado y resulta que estaban estos dos juegos y estas dos consolas que nunca las vi en mi vida. Pero para los que son más geeks y para los fans más fieles de los videojuegos de Dragon Ball, seguro les llamó la atención estos detalles, por lo que agradecería que se suscriban. Estuve viendo las estadísticas y el 100% de la gente que ve mis videos, ninguna está suscrita. Por lo que si querés ser parte de ese 1% que está suscrito al canal, ya sabés lo que tenés que hacer. Damos un gran salto a la Game Boy Advance con Dragon Ball Advance Adventure, lanzado en 2004 en Japón y desarrollado por DIMS. Seguro esta empresa les suena de algún lugar, con una puntuación de 75, pero no es el único que presume de esto, ya que indagando bien tenemos el conocido Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, lanzado en 2003, siendo el segundo juego de esta legendaria trilogía, un RPG de acción donde podías jugar con Gohan, Goku, Trunks, Vegeta y Piccolo, explorando zonas abiertas, mejorando tus stats y enfrentando a Cell en una historia completísima, siendo el primer contacto de muchos fans a un Dragon Ball de mundo semiabierto. Para este video prioricé el Advance Adventure, debido a que pocos juegos son los que se animan a adaptar la etapa clásica de la serie, pero The Legacy of Goku 2 merecía su mención honorífica por todo lo que representó para su época. Volvemos con los videojuegos clásicos de Dragon Ball, esta vez en el Advance Adventure. Vamos a jugar en modo historia este videojuego, es acá donde se explica el origen de la serie, y hay un detalle muy importante que les tengo que comentar junto al Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2. Estos dos videojuegos están en el top de los mejores, es decir que superan a otros actuales, por lo que vamos a indagar en ellos y ver si es tan verico eso, o no sé, o se fumaron algo y tiraron esa conclusión. Aunque algunas puntuaciones sí que son un poco cuestionables, la verdad. Uy, ojo, empezamos, preparados ya. Bueno, me gusta que no sean... O sea, ya me están medio pudriendo de esos videojuegos. Uy, ojo, los combos. El Goku chiquito, a ver. Bueno, acá golpeo con el báculo. Con este salto, los botones. A ver, me tengo que acostumbrar de vuelta. Como decía, me estaba pudriendo un poquito los juegos uno contra uno, así que algo de este estilo me sirve bastante. Y el detalle de que fue desarrollado por los mismos que sacaron el Xenoverse 2, o sea, DIMS. Qué fluida que se ven las animaciones. Está muy bien hecho los sprites de este juego, no solo de los personajes, sino también de los escenarios. Como que la estética en general es muy buena. Por lo menos con la manzana recupero energía. ¿Y qué más puedo hacer?
¡Ojo! ¡Uy! ¿Ese ataque? No, se nota mucho cómo de a poco en este video van mejorando los juegos. Hay plataformas acá, cuidado. A ver si me sale esto. Ahí va, ahí va. Lo como palo. A ver, ahí. Creo que no caerme. Seguimos. ¡No! Cuidado de no caerme. Se cae. También le quiero agradecer a mi amigo que me prestó la GBA para jugar esto. Y el chabón que me vendió este videojuego que me lo juego barato. A ver, ¿así? No, este botón no era. Así. ¡Ojo! ¡Oh, qué fiera! Me encanta la referencia de la serie, amigo. Realmente esta generación, es decir, la GBA se defendió bastante bien. Porque incluso estaba el Super Sonic Warriors. Y nada, si vos tenés la GBA o la posibilidad de jugar ¡hijo de mil put! Uy, cómodo ahí. Como decía, si usted tiene la posibilidad de acceder a una GBA o alguna consola cuántica, pues muy recomendada, ya que tiene un gran catálogo de videojuegos. Socorro. Agarrar una bomba, ¿no? ¡Ah, no! Uy, cuidado. Este videojuego no solo incluye combates cuerpo a cuerpo como el anterior, sino como enfrentamientos así contra jefes finales. Uy, a ver. Quiero aprenderme los ataques. Ah, se defiende. Cuidado. Toma. Comete las entrañas, Goku. Incluso tiene presentaciones así de la historia, amigo. Y está muy completo este videojuego a pesar de ser de GBA. Ahí te das cuenta que las limitaciones de una consola no suelen ser el problema en algunos casos. Tienes la nube voladora, ahora puedes luchar en el aire con Goku. Uy, se viene un nivel especial, ¿no? ¡Ojo! ¿Y esto? No, qué pena, amigo. Siento que suena muy de hacerme el diferente al decir que la historia clásica de Dragon Ball es muy buena. O sea, tiene sus cositas, o sea, no es tan seria como las de Z y demás. Pero tiene una comedia bastante buena y todo ese sentido de aventura me gusta mucho. Mirá. Justo hablando de eso. Hablando de aventuras, tenemos un nivel utilizando la nube voladora. ¿Dónde viste eso, amigo? Tengo que pelear contra uno, ¿no? A ver. Tiene pinta... Parece que estoy jugando al Cuphead, amigo. Claro, tenía aterrorizada una aldea. Tenía la capacidad de transformarse. Guacho, que pega. No, eso. ¿Pero será peligroso eso? ¿O es solamente...? Ah, bueno, pues sí, es peligroso. La carita. Vamos. Ahí está. Acá, Saulon. Tiene pinta que tiene otra fase, ¿no? A ver si lo puedo agarrar para que no se caiga. ¡No! ¡Ulo, no! Siendo lore de la serie, creo que ahora viene Yamcha, ¿no? A ver si tengo un combate contra él. Sí. ¿Combate contra Yamcha? Listo. Estoy preparado. Cuidado que Puar lo hace mundial, así que... Es que no sé si puedo defenderme como tal. ¿Puedo simplemente esquivar así o no? Esquivar así, proceden a cagar la palo. ¡No! ¡Guacho! ¿Dónde sacaste esa bazooka? Bueno, con el saltito ahí. ¡No! Sabía que Puar iba a hacer algo. Dame una mano. Le metí el báculo en el medio del Lord. El que no tiene vida. ¡No tiene vida! La patada y lo último. Vení para acá, gato. Vení para acá. ¿Qué te hace el vivo ahí arriba? Esta parte. La montaña de fuego. Espera, no. Quiero seguir jugando, no. No quiero dejar de jugar este videojuego, por favor. The Legacy of Goku 2. Al igual que el Super Butoden 2, es curioso que el segundo juego de una trilogía suele ser como el más llamativo o el que a los fans más les gustó. Como les mencioné, esta es una trilogía, por lo que abarcaremos toda la saga de Cell de una manera muy completa en formato RPG. No le agregaron el segundo brazo a Gohan, amigo, como tiene que ser. ¿Se transforma en Super Saiyajin? Porque si lo hace, se puede decir que está adaptando realmente al manga y no al especial de televisión. No me digas que voy a presenciar en la GBA como Gohan de futuro pierde, amigo. No, Gohan, no vayas. La música de fondo es muy buena. No, ¿por qué tengo que presenciarlo? ¿Puedo hacer algo para evitar esto? Amigo, hay que ser desalmado para mostrarme esto. Y ahora hacemos un salto del tiempo a la actualidad. Me encanta que se adapte tan completamente la saga de Cell, o sea, desde el inicio. Mientras voy a la habitación, aprovecho de decir que había que hacer una mención honorífica a este videojuego que incluso tiene la misma puntuación, un 75, al igual que el Advance Adventure, y haciendo un desempate con la puntuación de los fans. Pues digamos que al final este videojuego sigue siendo mejor, pero bueno, son pocos los que tratan de adaptar la saga clásica de la serie. ¿What? Pero no le di mucha importancia. Pará, gato. Me la repegó. No, la música de fondo. Amigo, qué buen tema. Pará, no me sé todos los controles, guachín. Pará, no, lo puedo rotar. Trato de pegarle, pero... No, es complicadísimo, no. ¿Cómo le peleo a Freezer? No, amigo. No, la peor. Tengo que ganarle, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo vine sin ki acá, porque estuve lanzando bolita de energía como un boludo. Pará. Ahí está. Lo rebajó la vida ahí. Yo entiendo que si me pega una piña yo me tengo que alejar porque si no, no puedo golpearlo. Esto, buenísimo. Ahí, Tuki. Ahí va, pa. Alta explosión, ¿no? Ahora, bastante rústico el tutorial, pero bueno, así aprendo a jugar. Gohan traicionado y encerrado estudiando por milenios. Armadura de combate. Bien ahí. Lo necesitaba. Si voy acá y aprieto así, ¿puedo volar?
Mirá esto, amigo. No, qué copado. No, lo rebanqué, macho. Me encanta cómo tiene estas ideas creativas para poder aplicarlas al juego. Llamo con los pibes. Claro, acá están esperando la venida de Freezer. Se me escapó una piña, perdón. Che, no se hagan lo chitoso y no me empujen. Re chiquito Freezer. Tendría bastante sentido que me tenga que enfrentar a los soldados por cómo es este juego. El papo misterioso. Che, quiero usar a Trunks. Quiero ponerle la falda a todos. Ahí va, bueno, gracias Trunks. Me ahorraste el trabajo. Ah, bueno. Así de una, sin pensarlo. No, amigo, qué buena animación. Y ahí lo derrota al toque a King Cole. Cine. Che, hay que remarcar el increíble detalle que tienen los escenarios. Como le dije anteriormente, si tienen la posibilidad de acceder a estos videojuegos, háganlo, porque la experiencia está siendo muy buena. Hasta me siento un poco ofendido por mí mismo de decir cómo anteriormente no le di una oportunidad a estos juegos. Me estaba perdiendo de alta experiencia. Pero por el formato, ¿cuál le gusta más? ¿The Legacy of Goku 2 o el Advanced Adventure? Respóndame en los comentarios. Sinceramente me quedé con muchas ganas de seguir jugándolos. También pueden decirme en los comentarios si quieren que le dedique un video específico a cada juego. Para este punto hay que empezar a enfocarnos en generaciones, más que en consolas, por lo que vamos a darle lugar a la sexta generación, dentro de los cuales encontramos la GameCube y por supuesto la PlayStation 2. Entre los lanzamientos de esta generación hubo una disputa bastante complicada. GameCube trajo Budokai 2, pero fue en PlayStation 2 donde se coronó el mejor puntuado, con un 77 en Metacritic, Dragon Ball Z Budokai 3. ¡Cómo amo este juegazo! Budokai 3 no solo mejoró gráficos y combos, enseñó al mundo que un juego de Dragon Ball podría ser profundo, expansivo y emotivo. Fue muy complicado elegir el juego que representaría estas consolas, ya que forman parte de una generación, y con la mano en el corazón les puedo decir que me dolió mucho dejar algunos afuera, pero a su vez con mucho orgullo puedo decir que este juego representa muy bien la PlayStation 2. Y para el top final del video va a dar mucho de qué hablar. Por cierto, ¿conocían este modo de juego? Creo que se desbloqueaba, no sé si comprando una cápsula, después ganó un torneo. Era bastante complicado acceder a él. No recuerdo cuál era la recompensa que te daban, pero era alto desafío para probar. Por cierto, ¿sabían que hay mucha evidencia sólida de que Bulma iba a ser un personaje jugable? Y los que jugaron este juego, no sé si se acuerdan que en vez de los botones, como ven abajo, en vez de aparecer cuadrado aparecía la P, en vez de triángulo aparecía la K. Pues por lo que entendí era más que nada como para darle una consistencia y facilidad de lectura para los jugadores. Golpe, patada, bloqueo y ataque de energía. Apreté el círculo para elegir el escenario. Creo que había un truquito que si vos apretabas un botón específico... ahí va. En vez de apretar la X, si apretabas el círculo en el mapa, te aparecía como una versión distinta. En este caso, la ciudad toda hecha poronga. Este fue el primer videojuego en unificar una exploración estilo RPG, que ya lo veremos en el modo historia, con un combate donde incluyeron nuevas mecánicas de combate para darle más profundidad y personalidad a su gameplay. Y acá me parece que tenía que apretar los botones. Ah, no. Ah, claro, como esta fase 4 no tenía la secuencia de botones. Porque básicamente acá la fusión no puede fallar. Uy, me salió de pedo. Encima me encanta el detalle de que parezca la fase 5, ya que elegí el traje alternativo de Goku. Y esta secuencia es tremenda. Lo que sí, cuando conectaba una definitiva, no te podías quedar sentado tranquilo. Tenías que tratar de ganar acá. Bien, bien, bien. Y bien, le gané. Porque si no, la secuencia estaba piola, pero el oponente se defendía. No creo que le haga un one shot o un insta-kill, como le quieran decir, pero hey, se llevó alta técnica definitiva. Encima me quedé sin fusión. Hasta lo derrotamos con Kame. Al último, yo que quedó con fatiga. GG. Me acuerdo que encima de chico no sabía cómo cargar aquí, y mi única forma de hacerlo era cagarlo a palo hasta que por error apreté la defensa, hice para atrás y bueno, aprendí a hacerlo. Este es el Dragon Universe, es decir, el modo historia. Che, están rechetados todos los personajes, ¿no? Con las estadísticas al palo. Acá nos ponemos en la piel de varios personajes para vivir sus combates más importantes. Incluso Broly. Me acuerdo cuando se me rayó el disco de la Play, pude hacer que la pantalla se me llenara de Cybermans. Realmente es una experiencia bastante lineal. Mira, sigo una pregunta, a ver qué por acá. ¿Encontré un objeto o una esfera? Dinero, bien. Igual. Tenemos demasiado, creo. Miren, para que vean que no soy un fake fan, me parece que por acá estaba la nave de Goku y creo que lo desbloqueabas a Bardock. Pero tenía que ser como en la segunda vuelta, ya que podías pasarlo una vez y los podías pasar varias veces.
No, es que este juego yo lo juego un montón, amigo. No sé ni idea de lo que lo vicié. Puede ser que acá haya una esfera, ¿no? Oh, amigo. Realmente es muy polémica esta parte de la lista, ya que hay otros como el Infinity War, que incluso hasta se puede considerar mejor que el Budokai 3. Pero por alguna razón la página lo valoró, pero pésimo. Si hasta el Dragon Ball Sagas tiene mejor puntuación. Pero también hay un apartado que es la puntuación basada en la opinión de los fans, con un 7.9. A ver si los que conocen este juego saben lo que quiero hacer. Fase 4. ¡Ojo! ¡Un choque! Uy, esto no es justamente lo que quería hacer, pero la sube. Esto me encanta porque es corte tratar de pasarte el modo historia en una nueva partida plus. Es que incluso el soundtrack de este juego es muy icónico. Si hasta lo uso de fondo en mis videos. Nada para no te esperar esa jugada, ¿eh? Igual quiero hacer una cosita, a ver si me sale. A ver si funciona. Lo revoleo y... No, ahí nomás estuvo. A ver, ahora. Ahí va. Esto es lo que quería hacer. Acá peleamos contra el Rey Vegeta, ¿no? Ah, me confundí de versión. Claramente los personajes con este nivel no lo hice yo. A eso le doy crédito a un amigo que me dio su memory card, que tenía a todos los personajes re OP con estadísticas al máximo, que hasta cierto punto no sé si realmente se puede hacer eso en el juego. Pero bueno, fue parte de todo el proceso de preparación de este video. Conseguir las consolas, los juegos y todo eso fue bastante complicado, pero quería hacer una buena cobertura para este video. ¿Le podré hacer la Genkidama? Creo que así no era. Reaccionó rápido, Vegeta. Dale ahora a la Genkidama. Ahí va. A ver si me sale. Lo mismo que antes. Tengo que tratar de... Ahí va. A veces la CPU te hacía un tipo... Se sumaba la barra al máximo. Lo hacía medio raro. Pero en este caso creo que activo incluso el Super Saiyajin. Si no tengo la habilidad de esta transformación, la lanza la Genkidama así nomás. Pero bueno, es una buena referencia a la saga de Majin Buu. Encima destruimos el planeta Tierra. El objetivo era defenderla, pero bueno, se nos pasó un poco la mano. Hay otro videojuego que le pisó los talones al Budokai 3 y, aunque suena un poco redundante, ese fue el Budokai Tenkaichi 3. Aunque tristemente no lo veremos en este video. O sí lo haremos. En la Nintendo Wii salió en 2007 el tercer juego de la serie Budokai Tenkaichi, con un 73 de puntuación, superando a sus antecesores y al Revenge of King Piccolo, hasta presumir de un 8.7 según la valoración de los fans. Che, igual a esta altura no sé qué hacer con el juego. Quizás podemos hablar un poquito sobre lo que fue el modo online del Tenkaichi 3. El cual está acompañado por Pan y Giru. Según lo que leí, no fue el mejor, pero quedó como la primera experiencia en línea de esta serie. Acá calculo que podías agregar incluso a tus amigos. Y calculo que acá ya era para conectarte en el modo online, ¿no? Pasa que la Wii no la tengo conectada a Wi-Fi, así que no voy a poder jugar. Tampoco les puedo hacer una demostración de lo que era hacer gesto con el control Wiimote, pero creo que la gente utilizaba otros controles como el de GameCube para una mayor precisión. También me puedo pensar, como este Tenkaichi 3 es de la Wii y es una generación siguiente, te diría que se puede ver un poquito mejor gráficamente que el Tenkaichi 3 de PlayStation 2. Acá para que vean que es la versión de Wii y que no estoy haciendo trampa. Elegí un combate del modo historia, ya que a pesar de que fue un retroceso, igual según como lo vea cada uno, del modo historia del Tenkaichi 2, pues yo tengo ese lindo recuerdo de que al no tener una memory card, llegar a la saga GT era un lujo, ya que podía utilizar muchos personajes, como este legendario Super Saiyajin 4. Ya que otra cosa a favor que tenía este videojuego es que apenas iniciabas sin partida ni nada, tenías un montón de personajes. Claramente si querías uno específico tenías que hacer esto de ir al modo historia o ganar los torneos con ciertas condiciones. Quizás se podría decir que esta versión es como lo más cercano que tendremos a un lanzamiento mejorado de la versión que tuvimos en la PlayStation 2. Aparte, en su momento me acuerdo que si yo veía un Goku Super Saiyajin 4, sabía que ese juego iba a ser genial. Ya farmeé ahora en el Budokai 3, pero ahora viene para el Tenkaichi 3 con su paleta de colores correcta. Es un caso bastante parecido al de Bardock y Broly. Eran guerreros del roster que sabías que si estaban en el juego también iba a haber un producto de buena calidad. Pero bueno, yo era muy fanático de la fase 4 porque en ese momento era la transformación más poderosa. Y ¿qué más te puedo decir? Me causa gracia porque traté de encontrarle el vacío legal para que aparezca el Tenkaichi 3 y un poquito para dar ese susto de no mostrarlo en la sesión de PlayStation 2. Como digo, no tengo mucho que jugar o algo novedoso que hacer, pero bueno, este videojuego guarda muchos recuerdos para mí y lo volveremos a ver a futuro. Dragon Ball Z Shin Budokai. Seguimos en la séptima generación. En 2006 salió el primer Budokai portátil para PSP, con una puntuación de 70, superando a su secuela y también al Tenkaichi Tag Team.
un poco inchequeable, reinterpretando la historia de la película de Janemba, agregando mecánicas que hacían más dinámicas las peleas, y a pesar de que su secuela llevó esto a un siguiente nivel, fue este el que dio el primer paso. A ver, siéndole sincero, si fuera por mí, me hubiese gustado meter un poco de mano y no justamente agarrar el primer Shin Budokai, ya que existe el Tenkaichi Tag Team en esta consola y también está la secuela que mejoró mucho más el juego base. Pero como nos basamos en la puntuación, no nos queda otra. Hay que ser justos, a veces toca probar juegos que nos gustan y a veces, bueno, pasan estos casos. Aunque admito que en este video estoy descubriendo videojuegos muy buenos y esto todavía no termina. Como por ejemplo, el siguiente les va a sorprender. Que de paso aprovecho a mencionar que subí un video narrando toda la historia alternativa del Shin Budokai Another Road, es decir, la secuela de este juego, para que la vayan a ver después de ver este video completo. Una referencia a la esencia. Por cierto, me estoy haciendo mucho quilombo con los controles. Cuando estaba jugando al Budokai 3, quería hacer las cosas como en este videojuego y ahora estoy jugando acá como era en el Budokai 3. Es un desastre todo esto. La cuestión es que esta consola presenta juegos bastante copados. No, uy, bueno, me comí la técnica ahí de una. Ahí va. Oh, bien ahí, bellito. Krillin se transformó en super pelón. A ver, quizás no le estamos haciendo tanta justicia a esta generación que es la PlayStation Portable, pero los que conocen el canal pues saben que se le hizo justicia hace bastante tiempo y le dimos su valoración correspondiente. Por lo que Shin Budokai me troleaste con tu puntuación de 70, pero tuve el placer de probar los 3 videojuegos de la PSP. No, me lanza la definitiva. Corta. Para la Nintendo DS en 2008, el mismo día de mi cumpleaños, se publicó un legendario videojuego, el cual se denomina Dragon Ball Origins, ofreciendo una adaptación fiel del Dragon Ball clásico, con aventura, combates y hasta puzzles, acompañados de un sistema de progreso para mejorar nuestras habilidades y del humor característico de esta serie. Así se presenta Dragon Ball Origins, o Origins, vamos a decirlo Origins. Quizás a algunos no les llame tanto la atención, primero porque la Nintendo DS no me la captura bien y se ve un poco rara la imagen, pero este juego, como spoiler, está en el top 3 de mejores valorados. Y en cuanto a la consola de Nintendo DS, es pisado con un 73 por Attack of the... no Titanes, sino Attack of the Science. Es Super Sonic Warrior 2. Pero este legendario videojuego presume de un 78. El juego con mayor puntuación visto hasta ahora en este video. Uy, menos mal que entró. Me pregunto si estará al mismo nivel que el Advanced Adventure. Pasa que acá ya hay modelos 3D. Encima, este videojuego tuvo una secuela que es el Origins 2. Para sorpresa de todos. Pero este juego es un poco mejor. Es de esos casos donde el primer juego, a pesar de que sale una secuela, no es tan bueno como el original, ya que algunas veces el segundo lanzamiento como que consolida la serie y hasta con un tercer juego es como tenemos la trilogía increíble, pero en este caso el original, es decir, el primer juego, es mucho mejor. No sé cómo voy a manejar con el tema de los controles. Lo bueno es que puedo conectar el mouse y el teclado a la Nintendo DS. Pensé que iba a ser molesto que se cortara así la pantalla, pero creo que le da un plus de calidad que se ve así. Ok, lo muevo con la pantalla inferior. Uy, ahí puedo mover esto, what the fuck. Ah, puedo cambiar el arma, si no. Va a costar que me acostumbre, pero se siente bastante bien. Y también yo tenía la curiosidad, ya que mucha gente decía que este juego era muy bueno, así que son de esos casos que decís, quiero probarlo para corroborar qué tan cierto es eso. Por todo lo que me van explicando, se nota que este juego, bueno, va a presentar muchos puzzles y te da esa sensación de aventura, me gusta. A ver si me caigo yo. Y ahora, o si no. Ja, golpe roca, ¿no? Ah, lo puedo agarrar. Me gusta mucho la musiquita de fondo. Che, igual, me pongo lástima pegarle al chonchito amigo. Ah, me quiso pegar, listo. Se pudrió todo. Solo te hace que golpear enemigos anticipará el ataque. Entendido, destripar a mis enemigos. A ver esto. Qué bueno. Y otra que es así, ¿no? Que piola. Es difícil, pero me gusta que implemente algo distinto en lo que es los combates de este juego. Me gustan mucho las expresiones que tienen los personajes. Seguro con Roshi se le va a sacar bastante provecho. Cabrón, tiro Bulma. Ahí va, bien ahí. Nos quedamos sin ki, pero no sin opciones. Amigo, es como el meme de Peter Griffin. Ah, mirá, Bulma me acompaña. Puedo tirarme, o sea, hago así y se lo dejo cómodo para que Bulma pueda pasar. Ahí va, listo, Bulma. Banco que esté Bulma acá. Che, la dejé atrás, ¿no? Podemos ser socios. Encontramos juntos las otras bolas. Gente, acá donde se originó todo. ¿Te imaginas que Bulma no lo hubiese conocido a Goku y no lo hubiese sacado de la montaña de pavos? No, es la mítica moto. Quizá estamos hablando de la adaptación más fiel a la historia clásica de Dragon Ball. ¿Cómo que nace? Porque tardé mucho, ¿no? No, chocaron la moto. Choqué la moto, pero gracias a Cristo Rey no me pasó nada. No, la raptaron a Bulma. Espero que no hagan como las tortugas que las elevan un montón para después tirarle y romperles el cascarón. ¡No, Bulma!
Bueno, menos mal que sobrevivió. Me gusta mucho el pixel art de este menú. Claro, por lo que entendí, Bulma te puede ayudar, pero claro, si pierde mucha vida no se puede... Uy. Es como que puede actuar, pero si se le baja toda la salud, perdemos la partida. Che, igual Bulma se relanza, amigo. Está acá lo tiro. Bien. Bueno, se sabe defender Bulma. Uy, este que es azul, ¿qué onda? ¡No, Bulma! No, te resalpaste, guacho. Ahí está. Bien ahí. Ya acá tiene pinta que si salto y troleo me mato. Nadie vio nada. Pero te podés caer si vas por acá, no, menos mal. ¡No! Bueno, se puede caer si salta. Bien, acá medio me perdí. Pero bueno, esto incentiva un poco lo que es la exploración. Aunque también Bulma como que parece que va a la dirección principal, por lo que la puedo usar de guía. ¿Y si tengo que romper esta roca? Ahí. Bien. Genial. Encima como que podés controlar qué tanto se te agranda el báculo. Sé que no era por acá, pero yo investigo mucho, amigo. ¡Ah, la mierda! Me metí en Jurassic World sin darme cuenta. Ahí va, le metí un escopetazo. Porque parece que cuando ella tiene el ki al máximo y la tocas, tiene un ataque especial. Y en este caso, pues, pela la escopeta. No, lo encontramos con el pajarito. No, otra vez. Bicho de mierda. Tenés que pelear contra él, ¿no? Tocaba palo, boludo. Mirá. Toque. No, esquiva. Menos esquiva tenés Goku. Se va moviendo por toda la plataforma, ¿no? Volvió todo cagado a palo. Vení, guachín. O será que tengo que ir a las partes de acá arriba y golpearlo. Corte. Me voy acá y le pego. No, ahí. Bien. Está. Vamos, ahora. Ahí va. A ver, me cuesta un poco los controles. Hay cosas como lo de esquivar que no me sale del todo, pero bueno, no las arreglamos para ganarle. Ah, bien. Con esto mejoro mis habilidades y esto es dinero. Bien, guacho, nos llevamos un susto, pero por lo menos recuperamos las esferas. Che, saqué peor puntuación que antes. Claro, hay zonas que no puedo explorar del todo. Esto debe dar pie a mucha rejugabilidad. ¿No viste, bichito? No, hay otro más, otro más. ¿Por qué para no tanto, amigo? No, bueno. Che, al igual que los otros juegos que estuvimos probando anteriormente, este se los recomiendo un montón. Con Dragon Ball Origins quiero cerrar con algo especial, porque siento que mientras lo jugaba no le hice toda la justicia que merece. Tan centrado en aprender los controles, en la aventura, en resolver los puzzles, pero hay que remarcar lo increíble de este juego, mezclando combate con exploración, puzzles y un estilo que se siente súper fresco dentro de Dragon Ball, animándose a cambiar la fórmula clásica. Yo fuera de este video probé juegos de Dragon Ball y dentro de este mismo también estuve disfrutando otros, pero se siente tan distinto jugar acá y eso me gusta. Tiene esa chispa diferente que lo hace destacar, por lo que si alguna vez lo pasaste por alto al escucharlo o ver un gameplay, no lo subestimes, porque seguro Dragon Ball Origins te puede sorprender y representa bien los orígenes de Dragon Ball. Quería hacer ese juego de palabras. 8 años después, en la Nintendo 3DS o 3DS, creo que suena mejor decirlo así, se publicó uno de los juegos más sorprendentes, Dragon Ball Extreme... Dragon Ball Fusions. A ver, que tampoco el Extreme Butoden se quedó muy atrás, tuvo una valoración de 63, a diferencia de este juego que le ganó con un 72. Este juego seguro que lo sorprenderá. Primeramente porque podemos crear a nuestro personaje según la raza que queramos. Yo, para hacerme el diferente y romper un poco las bolas, voy a elegir alienígena. Tuve varios minutos viendo la pantalla sin saber qué hacer, pero voy a optar por elegir hombre. Y encima lo podemos personalizar. Uy, Dragon Ball Xenoverse, te noto muy tenso, Esta cara, what? Acá literalmente se dejó controlar por tablos. Quizá me pasó un poco con el azul, pero acá tenemos a Medusin, que aprovecho a darle las gracias a mi amigo que me prestó la Nintendo 3DS. Pinich. Uy, ese nombre me suena de algo. Bolita, bola, vamos bola, ¿dónde estás? Me llamo Medusin. Se refiere a la esfera del... Ah, mira, acá está, la esfera del dragón. Por lo que entiendo, el deseo es como enfrentarse a guerreros muy poderosos, algo bastante clásico en Dragon Ball. Mirá la animación piola, amigo. A ver cómo se ve Shenlong. Primer deseo, que Medusin borre la cuenta. Se quedó pensando Shenlong, no sé si va a conceder el deseo. Quedó re duro el dragón. Le dieron de la que dejó pálido a Chavos. Ahí va, buenísimo. Se cumplió el deseo de Pinich y Medusin. ¿Y eso? Espero que no nos... No, nos va a llevar a Digimon. ¡Sí! Me lo saqué de encima al chabón. No, mierda, hijo de puta. Yo quiero a Agumon. Ya lo primería. Es tremendo cómo, debido al acceso limitado de esta consola, muchos fans de la franquicia nos perdimos de... No, encima el otro se reforzó por caer bien. ¡Wow! Como decía, mucho nos perdimos de este videojuego, así que vamos a explorar un poquito y ver bien de qué se trata. Yo, por lo que vi, creo que este juego te ofrece más de 700 fusiones. Vamos a usar el vuelo, a ver, ¿what? Sí, a Pinich. Es que los controles me van a trolear un montón, aviso. Así le meto nitro. Quizás cada isla hace referencia a un escenario específico de Dragon Ball. Acá tenemos la casa de Goku. Si hago así, voy a todo... Bien, a todo gas. Uy, perdón, eso fue a propósito.
Claro, acá se ve, parece que es la torre de Karin. Mira Cápsula Corp. Me resulta curioso que ahora nos encontramos con esta Bulma y en el anterior juego estábamos con la versión del Dragon Ball clásico. A ver, yo por lo que entendí, parece que el deseo que pidió Shenlong es como crear un torneo donde mezcló todas las eras de Dragon Ball. Me parece que eso lo vi en otro lado. Ah, no era equipo con Pinch. Voy a tener que agarrar mi propio team, que por lo que entiendo es de 5 luchadores. Sí, me encanta porque la premisa está bastante interesante. Lo de que sea fusiones es como algo extra, que técnicamente es, viste, el centro del juego. Pero capaz que no me meten fusiones y aún así la historia se ve bastante buena. Nos dio una Pokédex. Che, hasta que no aparezca una fusión no voy a dejar jugar este juego. A ver, por lo que entiendo en el mapa de abajo me muestran dónde están Trunks y Goten. ¿Serán ellos? A ver. Me parece que no son Goten y Trunks. Ellos son Nappa y Raditz. Puro cine, amigo. Una técnica alucinante para poder fusionarse. ¡Qué barbaridad! Uy, quiero ver la fusión entre Raditz y Nappa. Esta es la típica del meme de cuando mi personaje aparece en una cinemática. Tipo, desentona un montón en el juego. Mi punto fuerte es poder, velocidad, técnica. Te diría no perder el pelo. No, técnica va a poner. Creo que es más complejo eso. Eres de los técnicos como Beta, claro, pa. Puro orgullo Saiyajin. Uy, acá calculo que nos van a enseñar cómo son los combates. Me llama la atención porque hasta ahora todo lo que me va presentando me gusta, pero hay que ver cómo son los enfrentamientos. Por lo que vi son como combate táctico 5 contra 5. Con esto ataco y tengo que elegir un lugar donde voy a atacar. Ahí, ¿no? De ese lado. Bien, parece que no se defendió. Tengo que elegir para defenderme ahí. Por lo que veo parece que también hay como afinidades. Como que el rojo le gana al amarillo al azul o algo así. Vamos a mostrarle que mi punto fuerte son las técnicas. Claro, ahora parece simple, pero después cuando seamos 10 personajes acá, nos vamos a agarrar la trompada. Va a ser un Royal Rumble de la WWE. Ahí va. Los muchachos que estaba buscando. Me da ternura el mini Goten. O el Goten, porque tampoco sé si es mini, capaz que es el normal. Ah, entiendo. O sea, si yo golpeo a un oponente como Nappa y lo lanzo donde está mi compañero, que sería ahí, lo lanzo, está, me ayuda a Trunks. Claro, pura estrategia esto, mirá. Hicimos un ping pong ahí. Y si hago ponerle contra Nappa y elijo este lado, me lo lanzará a mí mismo, ¿no? Ahí va, bien ahí. Ya la canté. No. Bueno, fuera del ring. Comprendo que hay como una barra la cual determina los turnos. Me voy a defender. Determina los turnos y si vos lo sacás del ring, pues claro, lo pierdes. Mirá, ahí viene Trunks, es más rápido que nosotros. Vamos a hacer Rafa de aquí y quiero ver si afecta a los dos. Ponelo lanzo entre medio. Estoy investigando, no sé si están cierto. Y claro, y estoy yo en el ataque, así que ayudo. Sí, ligaron los dos, bien, bien, bien. Movimiento especial, a ver. Vamos a usar la cuchilla de energía contra Raditz, que tiene más vida. El Garly Hawk, viene ahí. No pensé que Trunks iba a usar esa técnica. Un placer conocerte, Medusín. Igualmente, Mini Goku. Encuentra a tu cuarto aliado. ¡No! ¡La máquina Pilaf! Pero... ¿qué carajo es tu diseño? ¿Y esto? ¡No! ¡El Mini Goku! ¿Vamos a tener a 2 Mini Goku en el equipo? ¡No! No. A ver... No, amigo. Quiero ver la fusión entre Raditz y Nappa. Nats se llama. No me la esperaba, amigo. Aunque tiene bastante sentido. Mirá cómo en este ataque podemos interactuar nosotros. Y ahora me está atacando, pero yo puedo esquivarlo, ¿no? Esto me gusta. Aunque también puedo atacar yo, ¿no? Ok, podemos contraatacar su ataque. Esta vez con una ráfaga de energía. Esto... Bien, bien, bien. Amigo, qué piola. Estuve cargando aquí solo para una cosa. Y puedo fusionarme. Puedo elegir. O sea, solo con Goten, pero esto puede tener más sentido a futuro. ¿Te imaginas que fallará la fusión? Dale, Gotenks. Encima atacamos todos juntos. Este es el Donuts Galácticos. A ver si con esto lo puedo derrotar. Es una fusión. La aguantó. Pero no pasa nada, yo lo voy a rematar. Ya está. Un golpe más y lo terminamos. Me pregunto quién será nuestro último compañero, pero creo que la experiencia de Dragon Fusions la dejamos por acá. Pero al igual que con otros videojuegos anteriores, si quieren lo puedo probar en un video aparte. Es que imagínense la infinidad de fusiones que nos podemos encontrar acá. Encima, revisando un poco, descubrí que hay una comunidad que hace mods de este videojuego. La séptima generación se presenta con 2 consolas icónicas, la PlayStation 3 y la Xbox 360. El que suele destacar de estas listas es el último juego, pero curiosamente en este caso, el primer lanzamiento es el ganador. ¿Lo conocen? Con un 72 se abre paso el Dragon Ball Z Burst Limit, lanzado en 2008. Es curioso que estos dos videojuegos compartieran el mismo año de lanzamiento. Superó al Regime Blast 2 con un cuestionable 57 y un más cuestionable
coleccionable Ultimate Tenkaichi con un 58. No sé qué tan chequeado esté esto, pero por lo menos los fans le dieron un 7.6. Vamos a probar este juegazo. Burst Limit consiguió mantenerse sólido en esta generación con un estilo visual que aprovecha al máximo el potencial de estas consolas. Mira, vamos con el Super Saiyajin. También hay piezas dramáticas o drama pies que activan escenas a través de ciertos eventos. A ver si me sale un Super Kame ahí. Se lo come. Se transformó, pero no lo sirvió de mucho. Mira, vamos con el Super Saiyajin 2. Esto es lo que quería ver, la forma perfecta de Cell. A ver si logré esto. Sí. También hay transiciones en el propio escenario. Pasamos de la arena de Cell a luchar en el cielo. Cuando yo vi esto por primera vez, amigo, me pareció impresionante. Y creo que si lo hice bien hasta puedo destruir el mapa. Creo que lo destruí y hasta se puede destruir. Sí, destruimos, pero la existencia misma, amigo, no sé ni dónde estamos. Sinceramente siento como este juego también se esfuerza en darle una identidad a cada personaje. Todo esto acompañado con una jugabilidad, con un ritmo frenético. Mirá ese golpe cómo entró. Opa. Esta secuencia también es épica. Tengo que apretar todos los botones. Así. Le ganamos y... bien. No, mierda. Pensé que ya había ganado, macho, era peor. Mira, ahí se activó otra pieza dramática de mi parte. También hay que destacar que esta generación fue como una etapa muy experimental en cuanto a sus videojuegos. Como tratando de revivir bases que anteriormente funcionaron en la PlayStation 2 y tratando de innovar en otras cosas. Pero el resultado de toda esta experimentación fue la creación de la saga Xenoverse. Mira, hay otra transición, pero esta vez fuimos a la Tierra. Encima le quitamos la transformación a Cell, amigo. Creo que es la primera vez que veo algo así en un videojuego. Corte de golpearlo y, ojo. Bueno, eso está copado, no me lo esperaba. Bueno, se va transformando poco a poco. ¿Y ahora dónde vamos? Estamos en el cielo. Nada, amigo, qué locura. Encima son estos juegos que guardás, tipo, por segundo día pinta jugar. Que yo lo tengo en la PlayStation 3 y no en la Xbox 360. Me gusta que al principio de combate tenemos una presentación de este estilo. Y claramente esta dupla icónica no podía faltar. Pero lo que destaco son los gráficos de este videojuego, amigo. O sea, como digo, fue el primero en esta generación. Y claro, vos tenías la PlayStation 2 y veías el futuro juego de Dragon Ball. Y claro, al presenciar esto era una locura el cambio. Se me está complicando contra Broly. Vamos a ver cuál de los dos es el personaje que tiene más esencia. Ahí está. Ahí va, la definitiva de Bardock. Oh, qué piola. Y destruimos todo Namek. No sé si aguantó Broly el ataque. No. Entrará la definitiva de una, me parece. Uy, lo esquivé. Vamos a derrotarlo. Buena. No es una secuela directa de los Budokai, pero es que tiene la esencia de esos juegos, amigo. ¿Por qué justamente elegí la parte del modo historia donde Gohan se enfrenta a Cell? Pues para justificar uno de los problemas que tiene este videojuego, y ese es la falta de contenido, ya que solo llega a esta saga de Z. Sí, un juego de 2008, lo cual se pudo haber arreglado en una secuela, pero tristemente... ese no fue el caso. Aún así, al menos en este video, se coronó como el mejor de la PlayStation 3 y de la Xbox 360. Pero mira lo que era esa intro, papá. Dando un salto a la siguiente generación, hay que mencionar a la PlayStation 4, la Xbox One y la Nintendo Switch, ya que compartían muchos títulos, pero el que destacó por bastante fue el Dragon Ball Fighter Z, con una valoración de 87, compitiendo con grandes juegos como el Xenoverse 2 con un 72 y Kakarot con un 73. No podía ser otro personaje. Los debo tener repodrido con Gogeta. Aparece hasta en la sopa. Te haces el piola y te recago trompada. En 2018, de la mano de Arc System Works, se publicó esta joyita presentando una fidelidad visual impresionante, gracias a su dirección artística. Pero no ganaron el premio al mejor juego de lucha en The Game Awards de ese mismo año solo por eso. Este juego presume de uno de los mejores sistemas de combates accesibles, pero profundos. Ideales para los casuales, pero también para torneos profesionales, y que yo ahora voy a ponerlo en práctica. Así más o menos me puedo defender. Todo lo que mencioné también está acompañado de animaciones que referencian al manga y el anime, tanto en sus movimientos como en sus presentaciones. Bueno, mientras practico puedo mencionar las cualidades de este juego, incluso con expresiones faciales idénticas, ganándose de esta manera el corazón de todo fan de la franquicia.
Mirá esa transición de escenario. Hasta en su modo historia incluyeron a un nuevo personaje que tendría un gran valor a futuro. Estoy hablando del androide 21. Esos son los fanservice que a mí me gustan. Como estuve probando juegos retros al principio del video, puedo decirles que sí, se nota bastante la referencia a estos mismos en su jugabilidad. Incluso creo que leí algo de que supuestamente se basaron o tomaron referencia de la serie Butoden. Bueno, en general de los juegos de esa época. Antes de Fighter Z, Arc System Works se encargó de desarrollar el Extreme Butoden, por lo que tenía que probar ese juego. Y admito que me sorprendió bastante. Recupera ese espíritu retro, pero potenciado por esta generación. Los sprites son súper detallados y las animaciones muy fluidas. Básicamente se modernizó la experiencia, pero sin perder el estilo Butoden, marcando esa transición que conecta la nostalgia retro con un gran juego de pelea moderno de Dragon Ball. Fusions le ganó en su consola, pero tomen en cuenta al Extreme Butoden, que seguro los impresionará. Yo soy muy tosco para todo esto y seguro los que son muy buenos jugando esto tienen que tener un control preciso de cada acción que debe ser tremendo, amigo. Si yo pudiese pedir un deseo de ser el mejor en un juego de Dragon Ball, sinceramente sería en el Fighter Z, ya que siento que sería un espectáculo. Ay, papá, la esfera del dragón. No sé, que todos se suscriban al canal. Pido como deseo, Shenlong, por favor. Mirá, un logro. Uso a los personajes de DLC ya que, bueno, no quiero sentir que los compré al pedo. Y también menciono que hay otros que directamente no los compré. Tristemente, su presente no es tan optimista ante la falta de contenido descargable. Pero este juego tiene alma y espero que pronto su luz vuelva a brillar en lo más alto. Mirá esa presentación, papá. ¿A qué personaje le gustaría ver en el Fighter Z? Oh, mirá la entrada de Roshi. Bueno, después de practicar no doy tanto asco como al principio. O sea, soy menos peor, básicamente. Oh, Roshi se la ve re banca, amigo. Qué capo. Es que no puede ser que cada animación, cada golpe, cada acción en el campo de pelea es un reflejo del anime, amigo. Locura de juego el Fighter Z, ¿eh? Incluso para alguien tan casual como yo. Mirá, el puño del dragón plateado, creo que era la traducción en español. Es que nada, es tremendo esto. El cariño que tiene el Fighter Z es brutal. Ahí va, con todo el estilo Roshi. Ahí va, Mafuba. Lo rematamos con el Mafuba Kefla. No, sobrevivió. Ahí está, con el Kame, la técnica original. Para mí carrió completamente Roshi. Ahora vamos a utilizar personajes originales. No tengo ni un peso para otro DLC. Encima hasta te entregan así interacciones al principio del combate con subtítulos. Dale, Bubu. Nunca falla este personaje en los juegos de Dragon Ball. Acaban que le dieran el atuendo de Dragon Ball Super a Ten Shin Han. O lo que quedó de él. Mirá, el Super Saiyajin, como lo pedía Cell, pero esta vez para Bills. No, Ten Shin Han. No, Gohan. Che, Hit está dando vuelta a todo esto, ¿eh? Bueno, dependemos de Kid Buu. ¿Vamos? Ahí va. Zoro sobrevive. Lo dejé un poquito de vida. Ahí va. No, encima, ¿sabes qué personaje sería tremendo para este juego? El abuelo Gohan. What the fuck, el Evil Goku de Dragon Ball AF. Lo siento, Bulma, pero autoricé que estaba los controles de mi mente. Por lo que entendí al inicio de modo historia es como que obtenemos el cuerpo de Goku o algo así. A ver, lo admito, no me pasé por completo el modo historia ya que en cierto punto se me hizo muy repetitivo. ¿Ven posible un Fighter Z2? Ya que imagínate este juego nueva generación, amigo. Me encantan las expresiones que hacen los personajes, amigo. Son muy fieles a la serie. No sé si sea necesario que me hagan el tutorial ahora ya que lo hice hace un ratito. Como digo, quizás algún día me lo tenga que pasar completo. Este caso es bastante particular, ya que no se presentaron participantes. Y el que ganó lo hizo porque no había competencia. En cuanto a nuevos juegos, tenemos The Breaker con un 53 muy generoso. Y el Sparking Deidad 0 con un 81 de puntuación. Mayormente esta generación tuvo videojuegos antiguos adaptados a estas consolas, más que nuevos lanzamientos en sí. En este último puesto abarcamos la PlayStation 5, la Xbox Series y de cierta manera la PC, más que nada Steam, si es que consideramos a la Steam Deck como una consola. El caso de Sparking Zero quedaba excelente para este puesto, ya que dio un salto gráfico a la nueva generación impecable, modelados con mucho detalle, partículas dinámicas, iluminación avanzada y animaciones que replican al anime, recuperando el estilo 3D en escenarios abiertos con destrucción total de los clásicos Budokai Tenkaichi, aunque es más correcto decir los Sparking. Como ya no sé bien qué hacer en este videojuego, pues decidí probar el nuevo modo del guerrero legendario, el cual ya les digo que es muy complicado. Tiene dos niveles muy sencillos, pero después
No, amigo, es un dolor de cabeza. Ni recomiendo que lo jueguen. Hola, causas. Pero soy el pibe Tenkaichi y las cosas acá nunca son fáciles. Por lo que tenemos que intentarlo. Vamos a usar esta dupla para ver qué onda. Supuestamente es un desafío muy complicado y por lo que entendí creo que te pueden dar de recompensa las super esferas de dragón. Eso es genial ya que son limitadas en este juego. Que piola poder pelear en un juego donde los controles yo los tengo bien aprendidos. En su momento fue muy impactante, pero hay que seguir remarcando que en el roster tenemos más de 180 personajes. Con los DLC son 202. Pero ya de por sí el juego base trae una gran cantidad, lo cual en el mercado actual es un sueño hecho realidad. Mira, a pesar de las críticas y de que algunos lo consideran un fracaso, como Arena Fighter se hizo respetar, siendo actualizado hasta el día de hoy con la espera de su tercer DLC centrado en Daima. Aparte con los cambios en la jugabilidad y demás, este juego se siente mucho mejor que desde su lanzamiento. Pero el que sigue siendo un dolor de huevos desde el principio somos Whis. De todas maneras, seguimos compartiendo esa ilusión de que sigan incorporando más contenido faltante y el tan esperado crossplay. Otra cosa, voy a decir un facto, de acá a un tiempo va a salir un juego de Dragon Ball, quizá no tenga tanta buena calidad y habrá gente que diga, Sparking Zero, quizás fui muy duro contigo. Guarden estas palabras. Esta batalla es muy complicada, pero hasta que no gane, la sesión del Sparking Deidad Zero no termina. No tuve que haber dicho eso. A ver, este reto es complicado no por el nivel de la CPU, sino por lo estresante e injusto que puede llegar a ser. Hay veces donde le hacía el martillo giratorio a la CPU y reaccionaba al segundo, o cuando con un solo hit ya me mandaba una contra Z. O sea, muy insufrible esto. Y no voy a poner muchos clips ya que quiero proteger a los más jóvenes del público. Decía, el juego está pero tan mal hecho que no me deja reintentar. Dame la emoción. Me tengo que comer agarrar todo el día porque siempre todo el día me puedo poner un restart y ya está. La madre. Hay que pelear con mucha cabeza, ya que el juego cada tanto ante ciertas acciones nos da un aumento en nuestras estadísticas, ya sea con un agarre o después de una acometida. Y claro, en ese momento tenés que rushear a bajarle toda la vida porque esas mejoras no duran mucho tiempo. Y la clave con Goku Super Saiyajin 4 es que con su habilidad también le da otro bufeo, por lo que estuve bastante insistente con este personaje. Lo que sí me hace gracia es que estuve una hora probando a Goku y después unos 7 minutos con Gogeta Super Saiyajin 4 hasta que por fin pude superar este reto. Uy, ya está, por fin. ¡Qué modo de juego de mierda! Solo bastaba en traer al especialista. Guapo, poderoso, asombroso, hoy hermoso, soy precioso, arborioso, un buen socio. Incluso es hasta simbólico porque es como que la antigua generación se enfrenta a la nueva. Ahora el más roto es Whis, pero en su época vos decías Gogeta Super Saiyajin 4 y sabías que el que elegía ese personaje era tremendo puto. Por lo que sí, las recompensas son buenas, pero ni en pedo jueguen este modo. Encima hay otro nivel de dificultad extra, pero ya este que probé no se lo recomiendo. Háganse un favor y no lo jueguen. Buen intento en innovar, Sparking Deidad Zero, pero en esta quizás no te banqué. Pero fuiste el último juego para cerrar esta increíble lista. Fue un viaje muy entretenido por 16 videojuegos consolidados de Dragon Ball, dejando algunos de lado pero con su mención especial, cada uno con su propia esencia, con sus aciertos y errores. Antes de ver el top, comentame cuál es tu juego favorito o cuál no conocías de esta lista. Ahora sí llegó el momento que muchos esperaban, el gran enfrentamiento final. El veredicto de los críticos profesionales colocó en el séptimo puesto a Budokai Tenkaichi 3 con una puntuación de 73. En el puesto 5 y 6 tenemos dos juegos de la GBA, The Legacy of Goku 2 y Advanced Adventure. Para desempatar me basé la puntuación de los fans, por lo que el quinto puesto lo presume el videojuego que adapta la saga de Cell. La cuarta posición la tiene la sexta generación con el Budokai 3 presumiendo de un 77. Entrando en el top 3 con 78, el tercer puesto lo lleva Dragon Ball Origins. El segundo mejor videojuego según los críticos con un 81 es el Sparking Zero, dejando el primer puesto para este legendario videojuego y el cual seguro se esperaban. Con un 87, el ganador es Dragon Ball Fighter Z y me parece impresionante, ya que este videojuego parece la evolución definitiva de todos esos lanzamientos retros que estuvimos viendo.
Pero esperen, esto cambia bastante cuando la decisión queda en manos de los fans, ya que el resultado cambia y mucho. Según la valoración de los fans, el séptimo puesto lo tiene el Tenkaichi Tag Team con un 8.3. El sexto puesto lo tiene Sparking Zero con un 8.4. Más arriba tenemos el Advanced Adventure con un 8.5. En el puesto número 4, un videojuego que no apareció ni en el top anterior ni siquiera en el video. A mí personalmente me gusta mucho, por lo que con orgullo digo que el Budokai Tenkaichi 2 tiene el cuarto puesto con un 8.6. Con una mínima diferencia lo supera The Legacy of Goku 2. Al haber un empate, nos basamos en la puntuación de los críticos. El segundo puesto lo tiene nuevamente un Sparking, en este caso el Budokai Tenkaichi 3 con un 8.7. Y el primer puesto con la misma puntuación pero con una valoración mejor según los críticos, este top se lo lleva Dragon Ball Z Budokai 3. A pesar de tener competidores gigantes, los jugadores lo siguen recordando como el favorito absoluto. Sin duda, un verdadero clásico que se ganó a pulso el cariño eterno de la comunidad, como los demás videojuegos que vimos en este top. Y si se preguntan dónde queda el Fighter Z, pues este tiene una puntuación de 7.9, por lo que no queda en el top 7. Pero personalmente, ¿con cuál top estás más de acuerdo? En fin, como fan de estas franquicias hay que reconocer la increíble trayectoria y cómo esta nos ofreció una enorme variedad de videojuegos para todos los gustos. Sea cual sea tu preferencia, estoy muy seguro que vas a encontrar tu favorito en esta lista. Nunca es mal momento para revivir viejas épocas disfrutando de estos videojuegos. Muchísimas gracias por ver este video, bendiciones para todos. Más de un mes de trabajo y por fin llegamos al final. ¡Qué locura! Si llegaron a este punto, les agradezco de corazón. Y les comento que conseguí el nuevo Vegeta Ultra. Y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?